Bienvenido a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Proteína limpia versus proteína sucia. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo, y quiero brevemente explicarte algo que he descubierto que creo que debes saber. Debes saber que hay proteínas que están limpias y hay proteínas que están sucias. Tiene que ver con aquellos de nosotros que comemos carne roja, que comemos carne de cerdo, que comemos pollo. Debemos saber que dependiendo de cómo el animal haya sido criado, haya sido alimentado, así va a ser los compuestos que tiene dentro de su cuerpo. Usted no puede crear algo bueno de algo malo, no se puede. Es ley de vida, ¿no? Por ejemplo, los que tenemos un sistema nervioso pasivo como el mío, pues somos comedores de carne roja. Por ejemplo, yo personalmente, cuando voy a México, pues me encanta ir mucho al norte de México, allá a Coahuila, a Torreón, todas esas áreas, porque los norteños tienen unas carnes espectacularmente buenas, ¿no? Cuando voy allá, pues me disfruto las buenas carnes. Pero ¿qué pasa? En México todavía hay mucha res que está siendo criada al estado natural. ¿Cuál es el estado natural de una res? El estado natural de una res es pastar, o sea, es comer pasto. Como la crían los americanos es completamente distinto. Los americanos tienen granjas industriales donde meten esos animales uno arriba del otro casi, muy incómodo, pasando estrés, el animal se enferma con facilidad, entonces le tienen que meter antibióticos y para colmo los alimentan con puro maíz genéticamente modificado. Entonces esos animales americanos, de res americana, tienen una carne primero que es mucho más dura, pero además de eso, los nutrientes que tiene dentro son muy bajos, porque el pobre animal lo único que come es maíz. O sea, no tiene todos los minerales, todos los aceites esenciales, todos los omega 3 que tiene. Los omega 3 son aceites antiinflamatorios. Los omega 6 son inflamatorios. Los que comen maíz, que crían los americanos, lo que tiene es mucho omega 6, el maíz. Por lo tanto, el animal termina lleno de omega 6, que es el aceite inflamatorio y causa inflamación. Los animales, por ejemplo, que crecen en el pasto, que crecen bajo el sol, que reciben vitamina D del sol, la energía del sol y demás, pues esos animales crecen saludables, prácticamente no se enferman, están llenos de minerales que estaban en las plantas, que estaban en la hierba, y están llenos de aceites omega 3, que son los antiinflamatorios. Así que si usted va a comer carne roja, por favor asegúrese de dónde salió ese animal. Si es un animal criado en el pasto, usted va bien. Y lo va a notar el sabor. Mi señora me tiene dañado ya, porque ella va y me compra carnecitas buenas, que las paga un poco más caras, ¿no? Pero cuando me trae algo dice, esto vale la pena. Y tú notas la diferencia cuando es un animal que ha sido criado de forma natural. Lo mismo pasa con las gallinas. Por ejemplo, las gallinas, los americanos han desarrollado, y en otros países ya lo están metiendo, unas granjas industriales donde la gallina sufre muchísimo, muy estresada, no la apagan la luz nunca. Ustedes saben que las gallinas tienen un ciclo interno donde las gallinas son famosas porque ellas temprano se van a dormir. Cuando va cayendo la tarde, lo primero que hace la gallina es subirse al árbol para dormir, ¿no? Pues en esa granja no le apagan la condenada luz toda la noche. La gallina la mantiene en un estrés severo y las tienen todo con maíz genéticamente modificado y de una gallina de una carne muy inflamatoria. Cuando es una gallina que ha sido criada libre, que le dan alimentos sueltos, que inclusive come su cucarachita, su cosita, esa gallina es muy, muy saludable y el huevo es un huevo oscurito, no es ese blancuzco americano, esa cosa, es una cosa que usted abre la yema y usted ve esa yema bien rojiza, bien viva, bien llena de vida. Y con los estudios que se han hecho se ha visto que los nutrientes que eso tiene es triple, 4 veces más que lo que tiene una gallina de esas que cría en una jaula encerrada 24 horas al día con luz. Y lo mismo pasa con los cerdos, ¿no? Los cerdos más saludables, por ejemplo en España tienen unos cerdos muy famosos que son los cerdos de bellota, que los crían libres comiendo unas bellotas de unos árboles, y el chorizo más famoso que tienen los americanos es el chorizo de bellota, de cerdo de bellota, que son súper saludables. Pero los cerdos, como los crían estos americanos, y le digo a los americanos porque ellos han sido los reyes de la industrialización de los alimentos, nosotros hemos terminado comiendo basura porque ellos crían animales con basura y eso es lo que nos dan a nosotros. Así que solamente les traigo este punto porque hay proteína limpia y hay proteína sucia. Si usted es como yo y tiene sistema nervioso pasivo y le gusta comer su carnecita roja, su
su cerdo, o si tiene el sistema nervioso excitado y le gusta comer su pollito y demás, por favor busque que sea proteína limpia. Y esto se los comento porque la verdad siempre triunfa.